Seguimos con más noticias en Proindustrias y es momento de saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, al señor Facundo Salinas. Él es presidente de Ferrocarriles del Paraguay. Presidente, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo aquí en Proindustrias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Suerte. Presidente, el día de hoy queríamos, antes que nada, yo sé que estás a full, que estás con muchas reuniones, ya queríamos conversar contigo semanas atrás, pero que estabas con muchas reuniones, así que no te vamos a sacar mucho tiempo. El día de hoy queríamos conversar contigo acerca de la reactivación de este proyecto de tren de cercanías que va a unir a Asunción con Ipacaraí. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Bueno, ese es un proyecto que se viene trabajando ya hace varios años, ¿no? Que se viene, más o menos 10 años, se viene hablando del tren de cercanía. Hoy ya tiene esa una aprobación en factibilidad económica por el Sistema Nacional de Inversión Pública, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ex Ministerio de Hacienda y Secretaría de Planificación. Y hoy estamos a la puerta de una negociación, o sea, estamos esperando la respuesta de Corea y en base a eso iríamos al Congreso para obtener un marco legal apropiado para poder llevar adelante este proyecto. Es decir, la decisión está de llevar el proyecto adelante en primer lugar como un proyecto del Estado paraguayo, de la República del Paraguay para los ciudadanos paraguayos. Y en segundo lugar, dentro de esa discusión de cómo llevarlo adelante o cuál es la mejor manera, o la manera más óptima y más eficiente, se encuentra claramente la República Hermana de Corea del Sur, con una ventaja porque ha trabajado ya en los estudios de prefactibilidad y ellos tienen un ofrecimiento que hicieron al gobierno nacional y le ha hecho como una contrapropuesta. Entiendo que eso está avanzando y bueno, y en los canales diplomáticos de alto nivel tomarán ya la decisión final para que nosotros arranquemos y ahí vayamos prontamente al Congreso con el proyecto de ley que se requiere. Presidente, este anteproyecto de ley que ya se encuentra actualmente en el Congreso, ¿va a tener unas modificaciones, entonces, por lo que entiendo? Sí, nosotros vimos unas modificaciones ciertamente que son importantes, como es el rol del Ministerio de Economía y Finanzas en el manejo del fideicomiso para los recursos del proyecto, que nos parece que es, anteriormente creo que estaba el Ministerio de Obras Públicas y FEPASA con esa autorización de hacer el fideicomiso, pero lo cierto y lo concreto que el Ministerio de Economía y Finanzas es el guardián del tesoro al final del día. Da mayor seguridad a los inversores que esté el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en tercer lugar, ese ministerio ya tiene un fideicomiso, que es el fideicomiso de garantía de liquidez y pago de los contratos de APP, que actualmente es la que realiza los pagos para la duplicación, operación y mantenimiento de Ruta 2 y 7, con un fideicomiso en la Agencia Financiera de Desarrollo. Es decir, eso está funcionando bien, ya hay una experiencia. Entonces, por tanto, nos parece importante replicar ese modelo, este, adaptándonos a la realidad de FEPASA y obviamente también a la participación del Ministerio de Obras Públicas, que es con el ministerio que nosotros nos comunicamos al Ejecutivo. Algo que no va a variar, como decías, presidente, entonces es la empresa encargada de este proyecto que va a ser de Corea del Sur. En el caso que la decisión final, tanto del gobierno paraguayo y el gobierno coreano, lleguen a ese acuerdo, no cambiaría. ¿Crees que este año, que ya faltan 2, 3 meses para que termine, vamos a tener algunas novedades, presidente, o ya el próximo recién? Yo creo que en este periodo de tiempo se debería tomar ya la decisión y deberíamos, en el caso que fuese con Corea, aprobar el anteproyecto de ley, me parece. Y con eso ya empezar los estudios del diseño final, porque vos tenés que tener, una cosa es una prefactibilidad, una factibilidad técnica económica, y después ya es cuando vas a meter hierro y cemento, como decimos. Es decir, ahí ya necesitas la ingeniería fina de detalle, los catastros, finales, etcétera. Eso también requiere un tiempo de maduración y de trabajo. Eh, pero si ya está la decisión, si se toma la decisión, esperemos tener esta semana alguna novedad, iríamos al Congreso y yo estimo que en el Congreso hay muy buena receptividad al, a este proyecto. Yo no he escuchado voces en contra
del tren de cercanía, del transporte público masivo de pasajeros en general y de este en particular, ni al uso de la electricidad como para los motores del tren, ni nada. He encontrado todas voces positivas, ¿no? Siempre va a haber alguien que no va a estar del todo de acuerdo, pero en general me parece que hay un consenso político y ciudadano de que es un proyecto necesario, que soluciona parte del problema del transporte y que por tanto se tiene que llevar a cabo. Yo creo que no solo del Congreso, presidente, sino de toda la ciudadanía en general, porque es un proyecto anhelado hace tanto tiempo, hace tantos años, que necesitamos esta otra forma de transporte para descongestionar un poco lo que es el tráfico saliendo y entrando de Asunción. Presidente, con respecto a lo que está estipulado en este anteproyecto, no sé si tendrías algunos detalles para que de repente la gente pueda hacerse una idea. Este tren, vamos a decir que ya está todo hecho, ya está todo finalizado. El horario sería toda la semana, solamente de lunes a viernes. ¿Cómo sería? No, toda la semana. Toda De la lunes a semana. lunes. No, de lunes a lunes. Lo que haría es variar la frecuencia, ¿no? Obviamente la frecuencia de lunes a viernes vas a tener una frecuencia, sobre todo en los horarios picos, o sea, los horarios típicos de ingreso y salida del trabajo de la oficina, y vas a tener cada 15 minutos, obviamente, y después se irá a cada media hora o cada una hora, dependiendo del horario, ¿no? Lo bueno es que vos podés monitorear el comportamiento de la demanda, es decir, de los ciudadanos, y con eso ajustando. Y probablemente en el sábado podrías extender el horario nocturno hasta cierta hora, este, y bueno, y domingo con menor frecuencia, claramente, porque uno tiende más a quedarse en la casa, ¿no? Pero está pensado así, está pensado como un tren eléctrico, es decir, emitiría muy poco ruido, amigable con el medio ambiente, que uniría la ciudad de Pacaraí con Asunción. Eh, Estamos hablando que tenga wifi, aire acondicionado, es decir, estamos hablando de un tren liviano, si bien un tren liviano eléctrico, doble vía en la parte de Asunción, más o menos, y luego una vía para llegar hasta Pacaraí. Pero estamos hablando de última tecnología, entonces con todas las comodidades que se requieren, ¿no? Un transporte de calidad, sobre todo, con buenos niveles de servicio, y que se integre, y esto es importante porque no puede ser un hecho aislado, es decir, un trazo que está ahí, está bien, que une Pacaraí con Asunción, pasando por Areguá, Patiño, Yucurú, Luque, Trinidad y como 7 paradas más en Asunción, pero Pre- tiene que, por lo menos en Asunción y área metropolitana, tiene que haber una integración con los demás buses porque va a necesitar alimentadores, es decir, buses que lleguen hasta la parada. Como estación central se está pensando el Parque Caballero, que va a ser totalmente puesto en valor. Hay un proyecto que lo lidera el Ministerio de Obras Públicas con un financiamiento del Banco Mundial, que son varias intervenciones en la ciudad. Una de esas es recuperar totalmente, recuperación y puesta en valor del Parque Caballero. FEPASA tiene ahí nomás enfrente, ahí nomás tiene propiedades, con lo cual podría condicionar una estación, porque acá ya es un poco complicado llegar a esta estación antigua que quedaría como algunas oficinas ejecutivas y probablemente una restauración total para que sea un museo. Este, entonces la estación central estaría en Parque Caballero y de ahí se haría transbordo, obviamente por el mismo precio, ¿no? El ticket, harías transbordo con buses eléctricos para continuar esa onda verde, digamos, y iría a las oficinas de gobierno, pegaría una vuelta por el centro para diferentes bajadas y volvería otra vez al Parque Caballero. Y de presidente, ahí, trazado otra vez hasta el Pacaraí. presidente, esta integración que hablas con otros transportes, ¿ya estaba estipulado en el anteproyecto anterior o esto es de ahora nomás? Estaba como una idea y lo que nosotros hicimos es pedirle mayor maduración y que haya recursos, en el caso que vaya a Corea, que haya recursos, ya sea a través de la COICA, que tienen también sus cooperaciones, justamente para el estudio y la integración de esto. Bueno, a nosotros nos parece fundamental. Y de hecho la integración va a hacer que crezca tu demanda también, con lo cual son mayores ingresos para el proyecto. ¿Cuánto se tardaría, presidente, un estimativo
desde Pacaraí a Asunción, y capacidad para cuántas personas tendría. 1 hora, 45 minutos. Una Y hora en cuarenta. principio vos podrías, vos podrías trasladar alrededor de 300 personas cómodas, sentadas, estamos hablando. Y después podés, lo que te permite el tren es, bueno, tener más gente, poner un vagón más, no es tampoco, o sea, ya una vez que vos tenés el trazado, es fácil, es como un Lego, digamos. Le pones un vagón más y lo impulsan. Pero podés duplicar esa capacidad o triplicar dependiendo cómo está la demanda. Y depende del horario, porque no vas a poner muchos vagones para que esté vacío, y entonces, pero podrías hacerlo y cada 15 minutos estamos hablando de trasladando 300 a 600 personas. Vos tenés que tener capacidad para trasladar alrededor de 90 a 100 mil personas por día. Cada 15 minutos entonces estaría saliendo con una capacidad de 300 personas por vagón, dependiendo. Fin de semana entonces sería un poquito menos. Claro, eso el tiempo vas a ir afinando el comportamiento, ¿no? Eso te va a tener, podés hacer estimaciones, de hecho hicimos con encuestas, pero bueno, esas las vas a tener que ir ajustando ya con la implementación, con la operación, porque ahí vas a ver, vas a tener el dato más real, que es cuando alguien compra el boleto y sube. Entonces, eso lo vas a ir ajustando. Lo que vos tenés que tener es la capacidad para reaccionar a ese comportamiento. Entonces, lo que vas a hacer es invertir en esa capacidad y después lo vas a ir ajustando. Pongo más vagones, pongo menos vagones, pongo más frecuencia, pongo menos frecuencia. Obviamente siempre ese horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana probablemente sea cada 15 minutos, porque es el horario más fuerte que la gente va a trabajar. Claro, me imagino que va a tener como un periodo de prueba de unos meses y luego eso se va a ir afinando, ajustando, como decías, presidente. Claro, a medida de ver el comportamiento de la demanda, vas a ir ajustando tanto la frecuencia como la capacidad misma en términos de vagones. Cambiando un poquitito de tema, pero siguiendo con el tema de trenes, tema tren Encarnación Posadas. ¿Cómo estamos, presidente? Y ese tren está operando, sigue operando, tiene algunos problemas, eh, de repente se interrumpe, bueno, pero sigue siendo una buena alternativa de paso para ese lugar. Lo que nosotros quisiéramos es activar la carga también en esa zona, porque hay una demanda de carga, de fertilizante, arroz, qué sé yo, que se puede pasar de manera mucho más eficiente a través del tren y generaría muchos recursos para esta empresa que está bastante lamentable su situación, ¿no? Este, pero la de pasajeros está funcionando con los problemas típicos que se tiene con Argentina, el tipo de cambio, la moneda, bueno, ese tipo de cosas, pero está funcionando y sinceramente pasar ese puente con auto es perder toda una mañana. Sí, se hablaba Cambio, inclusive de hasta 8 horas de retraso esperando en el sí, tráfico. no, no, una locura, una locura. Y con el tren es 10 minutos, o sea, tin, 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 tin. Ya que hablamos sobre tren de traslado de mercaderías, no exclusivamente para personas, ¿verdad, presidente? Yo sé que ahora nos estamos centrando en lo que es este proyecto de tren de cercanías, pero existe la posibilidad de más adelante otro proyecto que incluya solamente un tren de cargas. Ideas hay muchas, este, pero hay que ponerle número a las ideas y hay que ver el costo versus el ingreso que te pueda llegar a generar, siempre y cuando no quieras tener una cuestión estratégica, de decir, de hacer un punto logístico, pero ahí tenés que ver un poco la competencia por dónde iría, ¿no? Siempre se habla mucho de la demanda que viene de Brasil para salir al Pacífico, ¿no? Que rompería un poco la dependencia con el Atlántico. En ese sentido, vos hoy, o sea, el gobierno paraguayo, el Estado invirtió mucho en ruta que es la bioceánica y en un puente. Entonces ahí habría que ver si la demanda es tal que puedan convivir ambos. Una vía de tren, para aunque sería más o menos para Mato Grosso do Sul, para conectarnos al lado argentino y de ahí rumbo al Pacífico. O si no, ya con la ruta te bajan los costos y el camión te gana. Entonces,
aunque el tren siempre lleva mayor volumen. Hay que ver, hay que preparar. Yo hasta donde sé, el puente que se construyó no es multimodal, o sea que ese puente no está para pasar trenes, se debería hacer en todo caso. Y después otras ideas que hay es en el sur, deber de conectarse un poco por ahí también, que hay zona de mucha carga. Ahí puede tener un poco más de sentido. Pero mira, si hay algo que yo aprendí, o sea, si queremos más o menos concretar las cosas, no podemos llenarnos de ideas, ni siquiera de proyectos, de ideas. Porque el peligro de esto es que de no tener nada queremos todo. Y al final no podés tampoco todo. Entonces tenés que saber elegir bien. Entonces yo pondría el hincapié en Encarnación Posadas, ver ahí tanto la carga como la de pasajero, continuar la de pasajero y ver si se reactiva la carga, y el tren de cercanía. Si logramos eso, estamos descorchando el champán, ya está. Después todo lo que venga por añadidura va a haber un efecto. Pero nosotros necesitamos concretar algo bien y hacer un gol. Y después vendrá lo demás. Lo que pasa, presidente, nosotros hablamos de un tema, todavía no se concreta, pero ya estamos soñando para el próximo. Muchas ideas, muchos proyectos, muchos sueños. No, sí, a mí me pasa que estamos hablando mucho nosotros con las ciudades. Estuve la vez pasada en Epacaraí, que ellos reactivaron la locomotora, el inglés, Pirayú también está muy linda la estación, Paraguarí también está muy linda, Zapucay también quiere reactivar, que tienen el museo muy lindo ahí, quieren recuperar la Villa Inglesa, que era el barrio donde vivían los ingenieros ingleses, los ferroviarios, y quieren también reactivar, tienen una locomotora con un par de vagones para hacer algo turístico, se sueña con hacer, claro que hay un tema más turístico, no, que sería el tren de los cerros, le quieren llamar, que salga de Pacaraí, llegue hasta, por lo menos hasta Pirayú, ver si se puede, toda esa zona, Cerro León, Paraguarí. Que sería fantástico, porque esa zona es muy bonita y efectivamente hay muchos cerros, hay mucho verde, casas coloniales, o sea, hay un potencial ahí. Pero bueno, hay que ir de a poco, no es fácil recuperar, porque hay puentes que hay que reparar, etcétera. Pero sí, hay que soñar, hay que proyectar, pero también hay que concretar, ¿no? Entonces yo ahí quiero ser muy prudente en ver dónde estamos poniendo el acento en las cosas. Presidente, ya que me hablas, me mencionas estas estaciones, ¿quién se hace cargo del cuidado de estas paradas, de estas estaciones? ¿Es la empresa? Y son propiedad de la empresa que no tiene recursos suficientes para mantenerla y nadie se hace cargo. Entonces lo que hacemos es alianzas con los municipios. Entonces con los municipios se trabaja en conjunto para poder mantenerla, ¿no? Y ahí tenés estas estaciones que te nombré que están muy bien recuperadas, donde ha sido un mérito enorme de las comunidades, donde nosotros le otorgamos prácticamente, le damos a ellos, nos involucramos con ellos, pero es la comunidad la que más quiere recuperar y cuidar, porque muchas de estas ciudades, hoy ya son ciudades, antes eran pueblos, algunos pueblitos pasados, deben prácticamente su existencia al tren. Entonces tienen como un lazo con la estación casi de identitaria. ¿El museo, presidente, actualmente se encuentra activo para recibir turistas? Hay museo acá en la estación central y en Zapucay. Presidente, estás hace poco en el cargo y tengo que consultarte. ¿Cómo encontraste la institución? Mal. ¿Deuda de cuánto y de cuánto tiempo acumulado? No sé, no, encontré un balance que no está aprobado y con demandas que no están en el balance y que me encuentro, antes de empezar acá estaba discutiendo con un abogado que me dijo que estaba reclamando 1.200 millones. Yo ya me río, ¿no? Porque es muy gracioso. ¿Cómo una empresa privada puede generar ese pasivo? No lo sé. Entonces yo le dije, déjame que esta semana yo termino el corte administrativo y ahí vamos a ver punto por punto. Pero sí, hay deudas, increíblemente hay deudas. ¿Con cuántos funcionarios actualmente cuenta FEPASA? Y yo tuve que reducir unos 10 más o menos, así que ahora justamente para cortar gastos operativos este, absurdos que había, así que estamos hablando ahora, estamos 30, ya con todo el personal en el interior, todo. O sea,
básicamente dejamos al personal de planta tradicional, digamos, que cuida un poco las estaciones, que están en Encarnación, en Zapucay, acá, y nosotros somos 3 los que vinimos, que son los que hacemos todo, por eso a veces no alcanza el tiempo, ¿no? Por ahora, pero vamos a crecer después, cuando esté justificado. Por ahora hacemos todo nosotros, choferes, las notas, las discusiones políticas, miramos los Excel, los balances. ¿Algún número, presidente, de la deuda? Algo. ¿Cuánto asciende? Y por lo menos, mira, es muy gracioso. Si vos ves pérdida acumulada desde que se fue una SA, lo que calculamos mirando todos los balances y todo, vimos alrededor de 27.000 millones de guaraníes de pérdida acumulada. Para Mucho. que te hagas una idea. Y de lo que va el año era como 800 millones de pérdidas. Por eso empezamos a cortar, porque eran ridículos los contratos, consultorías, etcétera, que hay acá, y lo estamos llamando uno por uno y decir, bueno, vamos a rescindir, porque esto no se puede sostener. Presidente, Porque, te porque noto... Sí, nosotros tenemos que ser, si queremos llevar un proyecto de 400, 500, 600 millones de dólares, tenés que ser muy serio. Entonces tenés que ser responsable. Porque si no sos responsable en lo poco, ¿cómo pretendes llevar un proyecto multimillonario? porque Bueno, la... nosotros tenemos que ordenar esto, mostrar seriedad con nuestra contraparte. Porque la contraparte detecta también cuando vos sos débil, y débil no solamente de debilidad física, sino hasta de debilidad moral. Entonces vos tenés que ponerte en la igualdad de condiciones, porque eso es lo que te va a dar legitimidad a la hora de sentarte a negociar con 400 ejecutivos coreanos o el número y nacionalidad que sea. Te consultaba, presidente, porque de repente la gente se pregunta por qué tanta deuda de trenes que no existen. Si nosotros no tenemos trenes, te dicen, ¿por qué hay tanta deuda? Entonces, como para poner un poquitito en contexto de dónde sale esto. No, y lo que pasa es que hacen, qué sé yo, una consultoría y no le pagan. O dejaron acumular o pagaron una parte, dejan. Y entonces vos venís y te encontrás con eso. Entonces empiezan a venir los abogados a decirte que te van a demandar, no, yo tengo que cobrar 1.200 millones de guaraníes, tengo un contrato firmado. Y si, ¿dónde está el contrato? No está acá, no lo encontrás. Ahora después te va el tipo, viene y efectivamente tenía un contrato firmado. Bueno, y cosas así, cosas de ese estilo, contrataciones de teléfono celular y no pago la cuenta y dejo que pasen los meses, todas cosas así, que es lo que estamos escudriñando un poco para poder limpiar ese balance y decir, bueno, acá cortamos, esto es responsabilidad de quienes nos predecesieron, no quiero hacer un juicio ni de valor ni moral, pero es un hecho, esto es lo que nosotros vamos a hacer y es lo que estamos haciendo, y de aquí en más, bueno, empezamos. Presidente, sacando el tema deuda, tengo que decirte que te noto optimista, como que eso se transmite. Entonces, esperemos que esto se pueda dar, que es un sueño anhelado, como te decía, yo creo que por todo el país, por toda la ciudadanía, así que esperemos que se pueda dar y que para fin de año tengamos noticias positivas. Te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por todos los datos que nos brindaste el día de hoy aquí en Proindustrias y te deseamos que tengas un buen resto de jornada. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, sí, tenemos que ser optimistas, serenamente optimistas, pero cuando yo acepté venir acá era justamente para poder implementar el tren, porque si no, hagamos un museo de patrimonio cultural, sinceremos, y basta, paguemos la luz y nos vamos. Yo dejé mi carrera en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde estaba muy bien, para intentar llevar a cabo un tren. Bueno, esa es la tarea principal que tenemos que hacer. Así que nada, muchas gracias y esperemos que podamos concretar y dar buenas noticias. El mayor de los éxitos, presidente. Muchísimas gracias. A vos. Hasta Un luego. saludo a la audiencia.